Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo en la pantalla de TV con toda la información del Congreso, toda la información política, en un día donde hace un montón de calor. Así que, bueno, a estar atentos ahí con lo que pasa, con una tormenta que se está armando. Así que vamos a seguir de cerca esas cuestiones típicas y características de esta época del año. Vamos a presentarles los títulos. Le contamos qué es lo más importante, presentamos el equipo y empezamos a desarrollar los temas. Reunión conjunta a partir de las 2 de la tarde con invitados. Van a abordar la temática de políticas públicas sobre el valor de las vacunas. En instantes nos metemos con este tema. Fentanilo contaminado y o adulterado. Se reunió la Comisión de Seguimiento e Investigación y se busca concluir con el informe. Más testimonios de familiares hubo en esta comisión. Y los ojos puestos en la sesión especial preparatoria del 3 de diciembre, a donde jurarán los nuevos diputados y se va a elegir al presidente de la Honorable Cámara de la Nación. Así que, bueno, hay expectativa también, ya les vamos a contar horario y detalles, más cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, hola, Carito. Hola, Meli, ¿cómo estás? Los heredo a los dos, así que un placer. Hola, Gonza, ¿cómo ¿Cómo vas? andas, Meli? Un placer, como Bien. siempre. Recién me estaban poniendo al día porque decía, pero ¿de qué va a trabajar la Comisión de Salud? ¿Se van a meter con el tema del fentanilo? Ayer lo citaron al ministro de Salud a propósito de esto y tampoco vino el ministro a informar sobre el tema del fentanilo contaminado o adulterado. Ayer hubo una nueva concentración fuera del Congreso también con los jubilados que siguen peleando por la mejora de su calidad de vida, pero ahora los temas no se agotan. Hay otro tema más incorporado en la Comisión de Salud. Parece un déjà vu, Meli, un déjà vu de la pandemia sobre todo, ¿no? Porque digo, parecía una discusión que estaba saldada y que con la pandemia lamentablemente volvió, que tiene que ver con la efectividad de las vacunas. A ver, repasemos. Para el día de hoy está convocado un evento organizado por la diputada Marilú Quirós del PRO de la provincia de Chaco, que el encuentro se titula, lo voy a leer, A ver, ¿qué dale. contienen realmente las vacunas del COVID-19? Ah, es específicamente, perdón, porque yo si no recuerdo mal, la diputada Marilú Quirós viene de la actividad del turismo. Ella está formada en turismo. Sí, tiene incluso un emprendimiento vinculado. Sí, exacto, en su provincia. Ujú. Digo, ¿por qué ella se hace esta pregunta que me parece que la ciencia ya la respondió? Digo, ¿por qué ahora? ¿Con qué tiene que ver? Sería bueno preguntárselo, la verdad que no tengo la respuesta, pero sería ideal preguntárselo a ella por qué ahora se organiza este evento, que decía Gonza que va a ser una jornada bastante extensa acá en la Cámara, además en las propias instalaciones del Congreso, y en contraposición es que se hace este plenario de comisiones que van a ser las de Salud y las de Ciencia y Tecnología, que las presiden justamente dos diputados de Unión por la Patria, que son Pablo Schedlin, que además es médico y que tuvo un rol muy activo durante la pandemia acá en la Cámara, y Daniel Goyán de Ciencia y Técnica. Y la idea justamente es También que... médicos los dos. Exacto, que expongan especialistas, ¿no? No tengo el listado ahora, pero lo podemos chequear. ¿Pero por qué le dan tanta entidad Especialista. a Es algo muy que... extenso el listado, ¿eh? Pero lo que Muy no comprendo es por qué le dan tanta entidad. Primero que, por ahí la diputada no lo sabe, pero todas estas inquietudes y estas dudas, la ciencia ya se encargó de responderla, no hay ningún tipo de sustento científico, es muy importante decirlo porque nos hemos cansado, como bien decías vos durante la pandemia, en explicar a través de los especialistas en inmunología, que vinieron incluso a esta pantalla. No hay ningún paper científico que robustezca absolutamente ninguna teoría especulativa respecto de lo que contienen las vacunas y de hecho, tal es así que lo que logramos es una inmunidad de rebaño. O sea, ¿por qué se logra la inmunidad de rebaño? Porque las personas se vacunaron no hay ningún tipo de robustez científica para decir que las vacunas son malas, todo lo contrario. Y además es un acto, me parece a mí,
con todo respeto se lo digo, me encantaría tenerla y decírselo, es un acto muy responsable organizar una actividad promoviendo que las vacunas pueden llegar a ser peligrosas. No sé, siento que me levanté como con 4 años de retraso. Con Sí, esta parece como reunión. sacado de contexto incluso, Por eso ¿no? te pregunto, Sí. ¿qué hay detrás de esta convocatoria? La verdad desconozco y sería bueno preguntárselo a la diputada. Y uno puede pensar que quizás este plenario de comisiones como que termina enalteciendo el tema en vez de, o sea, agrandándolo, mejor dicho, cuando quizás lo mejor hubiese sido justamente dejarlo pasar y que quede expuesto, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que definieron Porque los de diputados. nuevo, la diputada Quirós, hasta donde yo sé y recuerdo, no es médica, no es especialista en la cuestión de las vacunas, viene del área del turismo, ella habló muchísimo durante la pandemia, la hemos consultado mucho porque fue una de las actividades más afectadas, incluso porque las personas por no vacunarse y por irresponsabilidad iban con COVID, desparramando el COVID por todas las provincias en lugar de acatar lo que había que hacer. Entonces, no sé por qué ahora se le da entidad a este tipo de... Y por otra parte, ¿cómo es posible que le presten una sala del Congreso de la Nación para promover una actividad como esta? Sí, me pregunto lo mismo. No me explico, pero capaz que alguien tiene una respuesta y no me quiero adelantar a eso, ¿no? O Sí, sea, y es más, estaba repasando para no decir ninguna información no confirmada, que aparte lo vemos nosotros inclusive, en nuestras tandas publicitarias, en los cortes. Nosotros, por ejemplo, tenemos inclusive publicidades de la vacunación contra el sarampión. Es decir, hay una cierta intención, tal vez, de querer politizar, por decirlo de alguna forma, el hecho de que en su momento, cuando fue la pandemia por COVID-19, haya, bueno, una política destinada al hecho de las vacunas, a ver qué vacunas se compraban y demás. Es lo único Acá que tiene que por haber lo un- menos yo entiendo que Acá- puede llegar, porque después si vamos a la realidad, no es que no se está informando respecto a la vacunación. Sí que tal vez falta, bueno, siempre va a faltar un pucho más para lo que es la información concreta de a qué hay que vacunarse más, pero desde el Estado Nacional inclusive se está proponiendo la idea de que la única forma de evitar, por ejemplo, el sarampión es la vacunación. ¿Sí? Para separar también los tantos y Mirá, lo que se pretende hacer de un lado y del otro. es que no hay un lado y el otro, o sea, no hay un lado y el otro. Hay que vacunarse, vacunarse es un acto además, digamos, de extrema responsabilidad sobre uno y sobre el grupo con el que uno interactúa, porque si yo me estoy vacunando, no solamente estoy preservándome yo, sino que estoy preservando a mi grupo de convivencia, tanto en el trabajo como en la casa, como en los espacios por donde uno circula. Escuché algunas teorías respecto de cosas que se repiten y no tienen ninguna razón de ser. Conozco personas que son antivacunas y me parece que, digamos, no está sujeto a... Sépanlo esto, no hay ninguna investigación científica que respalde que la vacuna está vinculada con el autismo, que es una de las pavadas que se dicen. No hay ningún tipo de vinculación. O sea, no sé de dónde, por eso digo, no sé de dónde lo sacan. Si es un mito, una leyenda urbana, parece mentira que se le esté dando entidad a esto. Sí, y sería bueno preguntarse también si es una iniciativa individual de Marilú Quirós Bueno, o si tiene también. el aval de todo el bloque o del jefe de bloque PRO, ¿no? Porque, bueno, no deja de ser una diputada que pertenece a un bloque. El ¿El evento- bloque avala esto? Sí, el evento va a ser desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Pero Para que sepan de manera ¿pero de concreta, qué? por eso ¿Pero hablamos el de que va evento a ser de qué? muy ¿Qué viene? extenso. ¿Con qué caso va a traer Lo que decías vos, Caro, que dice qué contienen realmente las vacunas COVID-19, dice perspectivas legales, políticas, genéticas e infectológicas. Bueno. Es No, decir- bueno, por ahí si viene a contarnos qué traen las vacunas, genial. Ahora, si viene a decirnos que no nos vacunemos, de verdad me parece como... O sea, pero por ahí es solamente esto. Invitan a científicos, a especialistas de distintos laboratorios, como en su momento lo hizo el diputado Shedlin, que Claro. se habló de las patentes de las vacunas, que vinieron, que explicaron, que volcaron la información, que fue bastante cuestionable por otra parte de lo que decían, porque no contaban mucho. Pero, bueno, Bueno, no sé. y Creo que ya está, ¿no? El tema como por que... ejemplo, para que tengamos un poco más de información respecto a lo que está planteando con este evento Marilú Quirós, Sí. ella presentó un proyecto de ley aquí en la Cámara de Diputados
donde hizo una serie de publicaciones en su red social donde dice ¿por qué revisar la ley de vacunación obligatoria? Ajá. Me parece que el punto va Que más sea- por ese lado. Que sea optativa la vacunación, ella Y propone. entiendo, dice, fue sancionada en el 2018 bajo un paradigma de control estatal. Recordemos, 2018 ni siquiera era el gobierno de Alberto Fernández, era el gobierno de Mauricio Macri. Aclaramos por las dudas porque también Marilu Quiró viene del PRO. Ujú. Para que tengamos también estos datos políticos en el medio porque tratando de entender por dónde viene la cuestión. Hoy con la nueva ley Nicolás necesitamos actualizar el marco para respetar la autonomía del paciente y el consentimiento informado. La ley Nicolás, por si no se la acuerdan, tiene que ver con el caso de un chico al que lo mal diagnosticaron, Sí. que era un chico muy deportista, joven, en Villa Gesell, que estaba con un dolor fuertísimo de cabeza. Tristemente la ley lleva su nombre, pero la mamá va, lo acompaña al médico, le dicen no tenés nada, tenés una contractura muy fuerte, te pasaste de deporte, le dan un analgésico. Lo que le pasaba a Nicolás es que estaba cursando una meningitis aguda, estuvo mal diagnosticado, a las pocas horas se murió. No quedaba prácticamente registro digital de los estudios que le habían hecho. Incluso la mamá le había pedido a los médicos que lo atendieron que le hicieran una prueba que es de un testeo en consultorio y que tiene que ver con un seguimiento de la mirada, con la típica prueba que te hacen con una linterna pidiéndote que muevas con tus ojos el movimiento de la linterna. Se negaron a hacérselo. Y ella, cuando vino acá y defendió la ley en nombre de su hijo, dijo, a veces los médicos se ponen en una posición como si fuesen semidioses. Nosotros, los pacientes, somos quienes tenemos el derecho de pedir que nos hagan algunos estudios, algunas cuestiones, y con la ley lo que me acuerdo, lo que me acuerdo que había pasado con la ley era que se pretendía que, digamos, se protocolicen, no sé si está bien dicho la palabra, pero bueno, Sí, está bien. una serie, que ante una determinada cantidad de síntomas no pueda ser optativo que te hagan una determinada cantidad de estudios. O sea, que ejemplo. esto esté todo bajo la misma órbita, no importa dónde te atienda. Me parece importante también aclarar, porque es parte también de la organización de este evento, en una publicación que ella hizo el 11 de noviembre, que es la misma placa que había leído recién, que ella titula "No es estar en contra de las vacunas", lo aclara. Está bien. Importante también, Claro, por sí, respeto sí, a la sí, información sí. de la propia diputada, porque capaz que ella no es que está en contra, No, por no lo eso, sabe, sí. no lo sé realmente, pero bueno. El proyecto no cuestiona la vacunación como herramienta de salud pública, sino su carácter compulsivo. Queremos un sistema que informe, acompañe y respete decisiones. Y ella al final y al cierre en la publicación en texto dice: quiero abrir este debate con responsabilidad y transparencia porque cuidar la salud también es respetar los derechos. Bueno, pero tampoco nadie te multa si no te vacunas. O sea, claro, tampoco es así. por eso habrá que escucharla, escuchar sus argumentos y al mismo tiempo en contraposición, como bien decía Caro, y en un rato vamos a estar contando algunos pequeños detalles. Bueno, Pablo Yedlin, el titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, junto a Daniel Goyán, titular de la cartera de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, van a estar haciendo esta comisión a partir de las 14 con muchos invitados. Va a ser una comisión que también va a durar mucho. Fíjense que el horario casi que coincide y se va a dar, no sé si decir un paralelismo, pero sí al mismo tiempo, bueno, un cruce de informaciones respecto a la postura de una diputada como Marilu Quirós y los diputados más identificados con la salud y con la ciencia, porque si hablamos de salud y hablamos de vacunas tenemos que hablar de ciencia. Ajá. ¿No? Bueno, vamos a escuchar ahora la palabra del diputado Todero, Pablo Todero. Se le consultó acerca de la discusión que se viene, que es por el presupuesto 2026. Lo escuchamos y después Caro trae información al respecto. Se apruebe, que el país tenga un presupuesto, obviamente. Eso no está en discusión. Este presupuesto, no. Este presupuesto, así como está, y siendo de Neuquén como soy, este presupuesto tiene una condicionante. Yo no creo que ningún patagónico, sea del partido que sea, vote este presupuesto. No puedo entenderlo que un patagónico vaya a votar este presupuesto. ¿Por qué? Tiene 2 artículos que dejan librada la posibilidad que a los patagónicos nos aumente el gas el 100%. Saque el subsidio de gas de la Patagonia. Algo por lo que durante décadas peleó la Patagonia y llegó a tenerlo. Quien vote esto va a estar votando eso. Quien vote este presupuesto. Que no me vengan después que ese artículo sí, que ese artículo no. Si lo votaste en general, estás votando eso. Este presupuesto para mí ya es letra muerta.
aparte. Digo, sí. ¿De qué se basa un presupuesto? El presupuesto se basa de ingresos y egresos, que deben estar equilibrados. Ahora, los ingresos, ¿por qué son? Por impuestos, por ventas al exterior. Y si después vamos a discutir de aprobar el presupuesto, vamos a discutir una reforma tributaria en Argentina, el presupuesto termina siendo letra muerta. Termina siendo letra muerta, dijo ahí el diputado. Bueno, Caro, ¿vos trajiste información en placa sobre el presupuesto? Sí, no específicamente sobre el presupuesto, sino sobre una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales. Sí. Exactamente, que se reunió, valga la redundancia, esta semana, esta comisión, que la verdad que se reúne poco, pero cuando se reúne deja datos importantes, porque en esta comisión tienen protagonismo los intendentes, que son en definitiva la primera puerta donde uno va a golpear cuando tiene un problema, ¿no? En cuanto al territorio, al barrio, los servicios que se prestan, siempre es el intendente la primera muralla de contención, digamos. Y en ese sentido hubo una reunión el martes de esta comisión convocada por el diputado Juan Brugue de Encuentro Federal de la provincia de Córdoba y participaron varios intendentes y viceintendentes también que integran el Consejo Federal de Intendentes, que es el COFEIN, que se conformó hace medianamente poco, donde tienen protagonismo varios intendentes de capitales y de ciudades importantes. Por ejemplo, Daniel Pacerini de Córdoba, Pablo Hapkin de Rosario, Rosana Chala, que ahí la estamos viendo justamente al lado de Brugue, de San Miguel de Tucumán. Y bueno, en esta reunión, que fue la segunda que se hace en el año, los intendentes volvieron a plantear, digamos, sus problemáticas, sobre todo teniendo en cuenta que están sufriendo una pérdida de recursos importante y que están los municipios absorbiendo costos que la nación dejó de asumir. Por ejemplo, obra pública que la nación ya no realiza y que se tienen que hacer cargo los municipios. Por eso dicen que varios municipios están en crisis y buscan salidas a esta crisis. Y una tiene que ver con lo que vamos a desarrollar a continuación, que tiene que ver con la reforma tributaria que va a enviar el gobierno en diciembre, se supone, junto con las demás reformas. Primero, lo que estamos viendo en pantalla. ¿Quiénes estuvieron presentes? Algunos, porque fueron varios. Una cara conocida como es la de Fernando Espinosa, que es intendente de La Matanza, pero además presidente de la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Rosana Chala, la mencionamos antes, de San Miguel de Tucumán. Javier Preto, que es viceintendente de Córdoba, donde el intendente es Daniel Pacerini. Y Julio Alac fue otro de los presentes, que es intendente de La Plata, entre otros, porque hubo intendentes de Chaco, de Jujuy y también de otras localidades. ¿Cuál fue la problemática que casi todos expusieron y que compartieron? Justamente esto que estaba explicando, ¿no? Que el gobierno nacional dejó de realizar obras que están siendo absorbidas por los gobiernos locales, ¿no? Entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo que hacen los intendentes en conjunto con los diputados? Bueno, presentan un documento, lo vemos en la próxima placa, un documento conjunto, que la idea es que este reclamo se incorpore en la reforma tributaria que va a enviar el Poder Ejecutivo, como decía, en diciembre. Va a ser una reforma tributaria integral y puntualmente, ¿qué es lo que están pidiendo los intendentes? Lo vemos en la próxima placa. Es un pedido muy concreto y no es nuevo, además, ya lo vienen pidiendo desde hace tiempo. Incluir en la reforma tributaria una reducción del IVA, o sea, no eliminación, sino reducción del impuesto al valor agregado del 21% actual al 10,5% para todas las compras y contrataciones que realizan los municipios. Por ejemplo, pienso en insumos médicos, ¿no? Poder reducir el IVA que pagan los municipios para adquirir, por ejemplo, insumos médicos. Esto significaría un alivio importante para los municipios, al menos es lo que manifiestan. Y por eso, ¿cuáles son los objetivos de esta propuesta? En primer lugar, lo vemos en la próxima placa, un alivio del costo que enfrentan los municipios para garantizar el funcionamiento local, pero a su vez lo que dicen los intendentes es que esto generaría una especie de efecto cascada
que permitiría justamente bajar tasas municipales que pagamos los vecinos y a su vez con esa mejora mejorar la prestación de servicios, invertir en obras y demás. Sería una especie de círculo virtuoso esto, porque yo ayer preguntaba, vos bajás el IVA, ¿y cómo lo compensás? O sea, ¿de qué manera compensás esa baja de recaudación que tenés a nivel nacional? Bueno, se compensaría justamente con mayor consumo, porque lo que dicen es, si bajás el IVA, promovés que ese dinero se vuelque al consumo, claro. Con ese consumo pagás IVA y se retroalimenta. Ajá. Y de alguna manera compensás esa baja de recaudación. Por eso digo círculo virtuoso, ¿no? De esto se trataría un poco, o sea, se autocompensaría, digamos, a través del consumo esta rebaja impositiva del IVA. ¿Qué dijo Juan Brugue, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado de Encuentro Federal, que además es aliado del gobernador Martín Yarlora? Lo tenemos en la próxima placa. Lo explicó con mucha claridad, porque además hay una diferencia entre el Estado y el sector privado. El sector privado puede descargar el IVA y no así el Estado, ¿no? Por eso Brugue dice, el municipio paga IVA sobre todo lo que compra, pero no puede descontarlo de nada. Eso genera una desigualdad muy fuerte frente al sector privado y un costo operativo que termina impactando en los recursos públicos. Esta es la argumentación de Brugue y de los intendentes para promover esta reforma tributaria. Y la última placa, Meli, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Porque lo que dice Brugue es que en 2024... el total recaudado por IVA es el impuesto, creo, con mayor recaudación, porque siempre que consumís algo pagás IVA. Es que no podés evitar pagarlo. Claro, no podés evitarlo. Entonces, se recaudó en 2024 43 billones, con B, billones, respecto del IVA. Por eso lo que sostienen es que una parte de esos recursos quede en los municipios, podría cambiar rápidamente la ecuación fiscal con la que hoy deben enfrentar las obras, los servicios y las demandas sociales de los habitantes de los municipios, ¿no? Así que bueno, esto ya está oficializado, es un documento. Algunos se quejan a veces que en los impuestos municipales se da en algunos casos la doble imposición, ¿no? Como el pago de doble impuesto, que cuando en otra condición terminas pagando y después en tu municipio también te cobran algo en relación a los servicios que te ofrecen, y los servicios, como decís vos, no siempre son eficientes. Y no, claro, y además teniendo en cuenta si el dinero no baja de nación a las provincias y de provincias a municipios, claro, los municipios se ven ahogados y en definitiva se ven insatisfechas las demandas por los servicios básicos, ¿no? Entonces de eso un poco estamos hablando en este documento que vamos a ver si prospera dentro de la reforma tributaria del gobierno. Hacemos la pausa cortita y en un ratito seguimos adelante. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores
representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
Bueno, les vamos a contar de una actividad que se lleva adelante hace mucho, mucho tiempo. 73 jóvenes de todo el país participaron de este programa que se llama País Federal. Es un programa organizado por la Fundación Universitaria del Río de la Plata. La idea es que estos jóvenes, bueno, vienen al Congreso en una visita institucional, se reúnen con legisladores, diputados y senadores, intercambian distintas miradas y en realidad ellos lo que están haciendo es compitiendo por una beca en formación política que se llevará adelante en los Estados Unidos. Así que bueno, les deseamos a todos obviamente mucha suerte. Esta es parte de la competencia, seguramente ahí tuvieron que exponer o que llevar adelante alguna instancia dentro de lo que es esta competencia. Son 73 en total los que en esta versión del programa País Federal están viendo a ver si obtienen esta beca. Así que bueno, ahí estuvimos con esta foto que muestra esa actividad. Bueno, Gonza, seguimos contigo. Bueno, Meli, a ver, un poco lo que estábamos hablando en el primer bloque lo vamos a ver reflejado en unas placas informativas que traje respecto a algunos pequeños detalles respecto a esta reunión de comisión, recordemos, oficial en agenda a partir de las 2 de la tarde, más allá de cualquier evento que hayamos mencionado dentro del ámbito de la Cámara de Diputados, la Comisión de Acción Social y Salud Pública, junto con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ambas presididas por diputados de Unión por la Patria, que próximamente pasarían a ser Fuerza Patria, recordemos. Claro. Pablo Yedlin, por ejemplo, será uno de los que pase a ser Fuerza Patria porque Daniel Goyán termina su mandato. Es uno de los datos también importantes. Esto será hoy a partir de las 14. Es una reunión que se formalizó. Y vamos a dar algunos detalles de también por qué, ¿no? Y también el título principal que lleva este evento. Vamos a ir a la siguiente placa, un poco lo comentábamos con Caro, pero vale la pena también repasarlo. ¿Cuál es el tema que se pretende abordar, por lo menos? Porque esto no... A ver, entiendo que no pasa por una cuestión de agenda del Gobierno Nacional, no pasa por una cuestión de agenda general, sino que básicamente ante cualquier tipo de eventos que se puedan realizar, hablando, aunque no tenga un tono ni de prohibición ni de negación de las vacunas, sí de que se pueda juzgar, sí que se pueda generar algún tipo de suspicacia respecto al hecho de vacunarse o no. Bueno, decidieron ambos diputados convocar a estas dos comisiones de manera conjunta y lo que se va a abordar son políticas públicas basadas en evidencias para proteger la salud, el valor de las vacunas frente a la desinformación. Cuando hablamos de desinformación, bueno, se abren muchas puertas de lo que podemos tomar hoy en día. Abrir el celular, Instagram, TikTok, Twitter, la aplicación que quieran. No vamos a ver posiblemente a científicos hablar del tema. Si hay alguno dando vuelta, tal vez pueda existir. ¿Por qué no? Porque es un mundo, lógicamente, de muchas miradas y de muchas opiniones. Pero sí muchos videos informativos que pueden venir de personas, no me refiero a influencers, sino a personas que tal vez tengan llegada a través de un clic, a través de un video que se pueda hacer viral. Hacerse viral no significa ser influencer, ni mucho menos. Pero pienso en todas las perspectivas, todas las puertas que se pueden abrir cuando uno habla de desinformación. O lo podríamos alinear también a esto que hoy mencionábamos más temprano, de este evento que va a realizar la diputada Quirós. Yo no recibí por lo menos la confirmación de que este evento se haga a propósito adrede o porque justamente se haga el evento de Quirós. Pero es algo pero se puede entender, lógico, claro. Se puede entender sí que de manera paralela los profesionales de la salud como Yedlin y vinculados a la ciencia como Goyán, que también está vinculado a la medicina, bueno, hagan de manera oficial una comisión con profesionales que vengan a explicar por lo menos la importancia de las vacunas, ¿sí? Después, a partir de lo que fue la pandemia por COVID-19 en Argentina, se generaron muchas opiniones respecto a las posturas que pueda tener cada uno respecto a la vacunación o no. Cada uno con su cuerpo decide lo que hacer. Ahora, sí hay que entender que ante la evidencia científica hay un Estado Nacional que te brinda la posibilidad de que vos estés cubierto. Después, bueno, cada uno tendrá su opinión y hará con su cuerpo lo que decida. La información está precisamente para que vos tengas la posibilidad de acceder a vacunas en este caso. Vamos a ir a la siguiente placa para
porque había que desanar un poco el hecho de por qué desinformación. Si yo te digo hay desinformación, vos decís, Meli, ¿por qué hay desinformación? ¿En dónde? Bueno, yo pienso en redes sociales, pienso en notas que se pueden generar tal vez en medios de comunicación, porque no, estoy pensando en todas las variables posibles de donde digo, bueno, ¿dónde hay desinformación? No, Donde por se ahí al informa, revés, donde por se ahí- hacen virales cosas. Por ahí más que campañas de desinformación, me parece lo que faltan son campañas Para informar. Claro, Claro. que justamente puedan reunir, ¿no? Comprobación, evidencia científica y explicaciones claras y llanas, porque el problema con estas cosas me parece es que se repite mucho como sin saber, ¿no? O sea, yo justo el otro día escuchaba, era una persona que tenía un sobrino con una condición del espectro autista, que le preguntaba justo, bueno, ¿cómo está fulanito? Entonces me cuenta cómo seguía y me cuenta que, entre otras cosas, la madre en su momento no lo quiso vacunar. ¿Contra el COVID? Contra el COVID. Porque estaba esta versión dando vueltas, no solamente sobre la vacuna del COVID, sino que los movimientos antivacunas, entre otras cosas, dicen que las vacunas pueden traer autismo. Algo que yo lo repito, y lo repito solo para remarcar que es una ridiculez y que no tiene ningún sustento científico, porque se lo he preguntado, o sea, insisto sobre esto de nuevo, no porque yo sea médica, sino porque lo he preguntado mucho, una y otra y otra y otra vez. O sea, ¿de dónde sale, no? Como cuál es la raíz de donde se sostiene? Es como, no sé, como los terraplanistas, o sea, no tiene ningún tipo de explicación, pero se repite y se va construyendo como una leyenda. Es una leyenda. Y me contaba que obviamente el chico se terminó contagiando a todo su entorno, los padres terminaron haciendo cosas también porque estaban contagiados. Quiero creer que no lo sabían y entonces también hicieron cosas que no tenían que hacer si hubieran sabido que estaban con COVID. O sea, poniendo en riesgo otro conjunto de personas. Entonces, una torpeza, como repetir cosas que no tienen ningún sustento, bueno, trae aparejado un montón de riesgos para todos, no solamente para aquel que toma una decisión que además es muy desaconsejable, sino que además es un acto de mucho egoísmo no vacunarse. No es solamente el yo creo, entonces, no sé, aquellos que por una cuestión religiosa no quieren transfundirse sangre. Perfecto. Es una decisión personal, eso no pone en riesgo a otros. Ahora esto sí pone en riesgo a otros. O no comen carne, o no comen, no sé, tal tipo de animal. Genial. Pero esto pone en riesgo a otros. Esto es me parece que es lo que hay que remarcar. Porque en realidad la vacuna surge como una protección para uno y para el entorno de uno. Por eso existe lo que se llama la inmunidad de rebaño después. Exacto. Yo y al mismo... evangelizo con esto. Me parece, No, está bien. Y además hay que aclarar que acá se va a hablar de las vacunas en general, en esta comisión, entiendo, y al mismo tiempo el evento del cual estábamos hablando de Marilú Quirós, la diputada, lo que juzga es un poco más directamente el hecho de la vacuna del COVID-19. Me da la impresión que está apuntado más hacia ese lugar, porque aparte del propio título creo que lo expone. Pero de todas maneras, dentro del hecho de informar o desinformar, me da la impresión de que puede estar apuntado también a las posturas que puedan tener los diferentes dirigentes políticos en una pandemia que también generó después, respecto de la una obligatoriedad politización. que dice la diputada, tampoco es tan así, porque hoy cuando las vacunas que son obligatorias son aquellas que obviamente están en el calendario de vacunación obligatorio, para que vos en primer grado, si te tenés que inscribir a tu hijo en primer grado, le tenés que mostrar que el chico se dio todas las vacunas. Y si no, no lo podés inscribir. Pero yo, digamos, no hay una sanción para aquel que no se vacuna contra el COVID. Que hasta donde yo sé, no hay una multa. No hay una sanción. No. O sea, por eso no entiendo. No, por eso. También está bueno que se ponga sobre la mesa la posibilidad de escuchar a los profesionales. Ahí me parece que es donde también hay un poco de información clara, precisa y concisa de el valor y lo fundamental, ¿no? Que son justamente las vacunas en la mayoría de los casos, o en todos. Pero bueno, también nosotros vivimos una situación en la época del COVID-19 donde cuántas versiones hemos escuchado de qué vacuna era buena, qué vacuna era mala, cuál se traía, cuál se ponía uno, cuál se ponía otro. Y la realidad que eso también generaba mucha
confusión, a uno también por momentos lo cargaba de información y en un momento hasta de la propia sobreinformación y la mezcla se terminaba generando, ¿no? Una cierta confusión, pero bueno, por eso es importante siempre escuchar a los profesionales que son los que saben y por eso se unen las patas y las alas aquí en Diputados de Salud y de Ciencia para entender un poco más, ¿no? Sí, justo además, no son los únicos 2 diputados que son médicos, pero además, No, justo claro. hay otros, pero Shedrin además es un ex ministro de Salud provincial que, si mal no recuerdo, sabe mucho de vacunas. Sí. Sí. O sea, dentro de lo que es la medicina, está bastante formado en tema de vacunación. Bueno, ante algunas consultas, digo, ¿por qué se propone esta jornada? Bueno, entienden en principio que hay una baja cobertura de vacunas, que acá sí se puede llegar a relacionar o vincular a una cierta crítica al Estado Nacional, como de rebote, entiendo, no tan directa, por los brotes de sarampión, que un poco es lo que mencionábamos recién, dentro de los idas y vueltas de lo que contábamos, de las reuniones que habrá hoy aquí en la Cámara de Diputados, también era importante aclarar que hay una publicidad muy clara que te dice que la única cuestión para mejorar la situación del sarampión es la vacunación, básicamente, claro y conciso. Pero dice que hay pocas campañas también. Sí, porque tendrían que haber de más cantidad de vacunas, de afecciones, enfermedades y demás. Por ejemplo, la última que se incorporó, que es la del HPV, que es una vacuna obligatoria que se les da a los adolescentes para prevenir el cáncer de útero y también, bueno, a los varones. Que es la vacuna contra el virus de papiloma humano. Justo el otro día salió una investigación que ha disminuido muchísimo la cantidad de casos de transmisión de virus de papiloma humano. Exacto. Bueno, y también al mismo tiempo, esto que veníamos diciendo, ¿no? Que entienden, y por ende la convocatoria, que hay campañas de desinformación. Todo esto, entre otras cuestiones, ¿no? Son algunas enumeraciones de lo que pudimos consultar a los círculos íntimos de las presidencias de ambas comisiones para entender un poco por qué lado viene el hecho de que hoy se haya convocado esta reunión conjunta a partir de las 14. Vamos a ir a la siguiente placa para también dar algunos otros datos. Hay convocatoria a los expertos de distintos espacios y lugares de pertenencia. Entre la gran cantidad de invitados que me han contado que va a haber hoy, por ende también hablamos de una comisión que va a tener su larga y extensa duración, está, por ejemplo, Adolfo Rubinstein, el ex ministro de Salud de la República Argentina, médico y político, identificado con la Unión Cívica Radical, pero que recordemos ha tenido este cargo, lo cual también genera un poco la explicación más técnica, además de profesional de la salud, más técnica de cómo un Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud, maneja todo el tema vacunación, desde lo que es adquisición, distribución, el sostenimiento de las mismas y además también esto que decíamos, Meli, hasta dónde y cuánto es necesario el hecho de las campañas, ¿no? de vacunación. Y hoy han cambiado los métodos también. ¿A qué sitios hay que llegar? Porque hoy los medios de comunicación tradicionales se han expandido. No han cambiado, sino que se han expandido. Entonces hay que entender también qué es lo que hoy prevalece como la publicidad principal. Y además también traje otros 2 nombres importantes de lo que implica hoy esta convocatoria con muchos invitados. Me parecía importante remarcar la presencia de Adolfo Rubinstein. Y en la otra placa vamos a ver otro de los invitados, que es Ángela Gentile, que es infectóloga pediatra y epidemióloga, profesora y médica de la UBA y además jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en la provincia de aquí en Buenos Aires. Y en la última placa, otro de los invitados, o invitadas en realidad en este caso destacadas, es Marisa Eisenberg, que es abogada, docente e investigadora y además es consultora en Derecho de la Salud y Salud Digital, directora académica del Observatorio de Salud de la UBA. Traje estos 3 tal vez referentes que ahora, van a por estar ejemplo, el hoy. ministro de Salud actual no está convocado. No, No, y además no está viniendo a ninguna convocatoria, No, por eso. No, pero ¿sabes por qué no, Meli? Pero bueno, ni siquiera es la autoridad en la materia.
Sí, pero entendamos que el evento viene diagramado de dos diputados que presiden comisiones importantes como la de Salud y Ciencia, ambos de Unión por la Patria. Sí. Y tengamos en cuenta que ante la convocatoria que hubo para con el señor Lugones, ministro de Seguridad, de Salud actual, a otras comisiones para dialogar de otros temas que tal vez Sí. no le eran tan fáciles Cómodos, o tan sí. cómodos, al no haber venido, me parece que hasta inclusive no sé si se les ha ocurrido la idea de que pueda llegar a venir. Por Claro, eso digo, no, sí, yo creo que no. en este tipo de casos suele haber otro tipo de convocatorias, otro tipo de No, invitados. bueno, son todas, por lo que recuerdo, algunos nombres me suenan, porque son todas personas que las hemos escuchado hablar muchísimo durante la pandemia, Sí. incluso cuando se hacían esos... ¿cómo era que hacía el expresidente? La mesa de salud. No la mesa de salud. ¿Se acuerdan que cuando sentaba ahí a las autoridades, incluso la pavada del mimo ese que hacía no sé qué cosa? Bueno. Claro, era como un Era comité de expertos, algo así, ¿no? Olvidable, la parte del mimo y que hacían así, bueno, no sé si se acuerdan las Sí, pavadas. el payaso. El ¿no? payaso, no Sí. sé Por qué un día cosa. particular, creo que era por el Día de la Niñez. El día de la Sí, niñez el día puede de la ser, niñez. no sé, pues, Sí, sí, pero olvidable porque Ujú. una ridiculez total y también muchas cosas que pasaron. Pero bueno, todas estas voces de expertos, digamos, contestaban dudas que eran pertinentes respecto, porque era una vacuna que había salido, ¿se acuerdan ustedes? Casi como una vacuna experimental, con una velocidad que otras vacunas mayormente no salen. ¿Se acuerdan todo esto? Sí, claro, sí. Por eso hablaba Entonces- también recién de la información y también al mismo tiempo lo que podía llegar a confundir entre tanta información respecto a si era experimental, si era favorable su aplicación o no, al principio sobre todo. Obvio, había también. un temor también. Vos está bien lo que vos decías, si te dabas la de tal laboratorio, la de tal otro, que por qué a nosotros nos daban y por qué otros le daban otra, si tenía... Bueno, pero también hemos escuchado hasta que nos ponían chips, o sea, por eso digo. Por eso, era un cruce de información, me parece que hasta innecesario, pero bueno. Sí, Sucedió en bastante- un contexto de también algo muy nuevo, muy reciente Bien, que aparecía. Está bien. Bueno, seguiremos de cerca. Está el evento Sí. entonces de Quirós y la actividad está de la comisión a las 2 de la tarde A las 2 y de la pareciera que las dos cosas se ponen en diálogo, ¿no? Se ponen en relación porque una cosa está como... Sí. esto, ¿no? Y habrá que ver contesta a la otra. si se mencionan entre sí, eso no lo sabemos. Tal Y cual. me animaría a decir que sí, al menos en las comisiones. En las comisiones yo en creo que Unión se por la puede llegar a Patria mencionar. van a... Sí, porque el evento de la diputada Quirós Va a se ser en da- simultáneo, claro. y se da dentro del Congreso, Claro, en el salón auditorio. en el Salón Auditorio. Un evento larguísimo, o sea, claro, por lo menos más que una sesión. va Está a durar. pedido desde la 1 de la tarde, Sí. están a punto de comenzar en 10 minutitos Ah. y está pedido por lo menos, la sala está pedida hasta las 8 de la noche. Sí. Bueno, chicos, digamos, obviamente al ser casi el último tramo de la semana, no está previsto que haya otra actividad mañana importante o relevante. Al menos no acá, pero sí en el Senado, que mañana es la sesión de jura de los senadores electos. Claro, mañana eso y la semana que viene nosotros tendremos la sesión preparatoria. Donde también se recibirá la nueva conformación del Congreso, se darán las juras y los reemplazos, ¿no? Porque algunos diputados también pasan a tener o pasan a otra cámara. Y o las pasan, renuncias. Claro, las renuncias. Y por otra parte, bueno, la votación para ver quién es la autoridad de la Cámara de Diputados. Esto es algo que por ahí para algunos no entendemos que no para nuestra audiencia porque están como más familiarizados con la temática parlamentaria, pero bueno, todos los años hay que revalidar las autoridades parlamentarias y no solamente la figura del presidente de la Cámara de Diputados, sino también las otras autoridades, ¿no? Que son las otras personas que ustedes mayormente ven cuando se dan las sesiones. Así que esa sesión va a ser el 3 de diciembre Sí. a la 1 No del tengo el mediodía, horario, no 13 está. Mirá, horas, estuvimos contando decían. algunos detalles. Hasta ahora en la agenda está a la 1 de la A tarde. las 13 horas. Pero sí. hay una posibilidad de que esto comience a las 11 de la mañana. Ah, la podrían adelantar. La podrían decís. llegar a adelantar, primero haciendo las renuncias que tienen que ser aceptadas y demás, con un cuarto intermedio, y después sí lo que serían ya la asunción, la jura de los nuevos diputados. Y en ese caso, ¿la preside el presidente actual de la Cámara de Diputados? La va a presidir preside- Cipollini, el diputado Cipollini, que
tiene más de 80 Claro, años. porque la es el preside el de diputado mayor edad. mayor edad. Sí, de Es- mayor es edad. Es un horror esa Sí, parte. que no lo va a hacer Heller. En este caso Bueno, yo pero pregunté. porque es mandato cumplido, ya está saliendo. Claro, No, sí, pero en realidad hasta el 9 de diciembre tiene tenés la razón. posibilidad Sí, de pero ser entiendo diputado. que es el de mayor edad de los que continúan con mandato. Claro, Entiendo. exacto, Como sí, Heller sí, se sí. va. Ese fue el acuerdo que se hizo. Claro. Ya está. Sí, sí, sí. Bien. Hasta que se vote a la presidencia y ahí sí Y asumiría ahí Menem, sí, ¿no? y Ahí en sí. general, claro. no me acuerdo de esto. ¿Da discurso? Sí, ¿no? Sí. A veces suele dar Sí, algunas sí, lo dio. palabras, sí. Cuando fue electo la última vez dio un Sí, discurso sí, eso- donde, bueno, reconoció algunos errores, etcétera, y Mm. se comprometió a trabajar con los bloques. Bueno, Claro. suelen claro. ser como discursos más bien de balance, ¿no? Claro, bueno, un presidente de la Cámara que todo indica que va a ser revalidado, ¿no? Al parecer, bueno, obviamente tenemos que esperar la sesión y demás, pero Mm. pareciera ser que Sí, quedó ya no hay dudas, diría. fortalecido, sobre todo después de las últimas elecciones. En las últimas elecciones y además siendo una figura relevante, recordemos cuando en el Hotel Libertador salió con Karina Milei a contar y anticipar un poco a eso de las 6:30 de la tarde que los resultados estaban Eran siendo buenos, positivos. claro, eran Sí. positivos. Bueno, chicos, llegamos al final. Gracias, Caro. Gracias, Meli. Gonza, también. Un placer, Meli. Cuídense del calor, porque Sí. nos dijeron que está tremendo Está muy afuera. bravo. Aquí estamos nosotros, siguen con Mauricio cantando, con todo el equipo en la pantalla de TV. Todo lo que pasa en el Congreso se lo enteran acá. Mañana nos vemos también al mediodía. Chau, que estén muy bien. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.